Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a La Olla Sazón Pública. Espacio para conversar sobre distintos temas, espacio para profundizar algunos de ellos, para colocar en circulación distintas posiciones, como solemos decir aquí en La Olla Sazón Pública. Lo que queremos hacer circular es voces, muchas voces para que cada uno de nosotros, cada una de nosotras saque sus propias conclusiones. Este es un esfuerzo colaborativo entre el sistema RTP, la Comunidad de la Vida, Huayna Tambo, la Red de la Diversidad, La Olla Sazón Pública. Y hoy, para conversar de un tema que viene con cierta frecuencia al programa a ponerle siempre sazones diferentes, sabores diferentes, que tiene que ver con el tema cultural, el marco cultural y las políticas culturales. Y hoy nos queremos encontrar con dimensiones del Estado distintas que tienen responsabilidades sobre estas políticas culturales. Y por eso tenemos invitados para profundizar en este programa. Está con nosotras hoy en La Olla Sazón Pública Andrés Zarati, secretario municipal de Culturas del municipio de La Paz. Andrés, un gusto que estés en La Olla Sazón Pública, ya has estado en otros programas, lindo volverte a tener aquí en La Olla. Bien, muchas gracias por darnos esta oportunidad, ¿no? Debatir, reflexionar y compartir un poco todo lo que estamos realizando, las proyecciones y horizontes que se tienen en relación a las políticas culturales a nivel municipal. También está con nosotros Juan Carlos Cordero, que viene también de muchas articulaciones de redes culturales de la sociedad civil y hoy está en el Estado, en el Ministerio de Culturas y Turismo y jugando un rol importante en la responsabilidad junto a los consejos de cultura, los consejos departamentales de cultura desde el Ministerio de Culturas del Estado Plurinacional. Juan Carlos, bienvenido también a La Olla. Has estado en otros programas como sociedad civil y hoy te toca estar como Estado. Justamente estaba por decir eso, Mario, Andrés, un grato placer estar acá compartiendo un espacio, compartir en común algunas ideas que pudieran mejorar la gestión cultural. Y claro, es paradójico que el anterior programa de La Olla yo estaba al otro lado de la tabla de jugadores y ahora me toca pues conocer el ámbito de gestión, un campo que es totalmente nuevo para mí. En toda mi vida siempre he estado artista, activista, protestante en torno a esto y ahora me toca pues recibir todas esas críticas para ver en qué medida podemos mejorar la gestión cultural. Juan Carlos, tu entrada sin duda al tema cultural viene por tu expresión artística, músico excelente, guitarrista Juan Carlos, pero ¿cómo caminas y cómo enlazas tu camino de artista a la gestión cultural, al debate de las políticas culturales y dónde estás entendiendo ahí el rol de la cultura, de las culturas en el país? Bueno, he sido músico desde muy chico, desde los 5 años he estado tocando instrumentos musicales y a temprana edad ya he sido parte de un grupo profesional en Rumillachta, con quienes he hecho un viaje por Europa. Y yo creo que es importante indicar que en una de esas experiencias, Narada Music, que era una corporación musical, en 1992 había incorporado un tema para esta compilación de los 500 años. Entonces Narada Music invita a Rumillachta para ser parte de una compilación mundial, donde empiezan a entreverse intereses económicos muy importantes. Y en esa se produjo una discriminación muy fuerte hacia el trabajo colectivo del grupo, en desmedro y a favor de un compositor. Eso causó en mí mucha indignación dentro del grupo. Aún así hemos estado trabajando con Rumillachta hasta el 97, y el 97 ya la paré. Eso abrió en mí muchas preguntas sin respuestas. El aspecto del derecho autoral me motivó a ser parte de Sobodaicom para justamente ver una equidad en la participación de los compositores, de los artistas, que se reconozca la labor creativa. Y pues ahí se produjo otro desazón porque estas normativas no responden a los intereses de la creatividad del cultor local, del cultor andino, indígena sobre todo. Y pues sí fui saltando, encontrando redes, colectivos. Una de las cosas que realmente marcó y fue muy importante en ese proceso fue participar en el Congreso, el primer Congreso de Cultura Viva Comunitaria desarrollado aquí en La Paz. El año 2013. Y ahí fue interesante ver la posibilidad de que la sociedad civil tenga una participación plena y pueda interpelar directamente a las autoridades de cultura, algo que antes no se daba.
Y ahora podemos decir a ciencia cierta que el proceso por el cual ha crecido la gestión cultural en Bolivia permite que la sociedad civil pueda sentarse frente a frente con quienes manejan la gestión cultural a nivel estatal. Y eso pues ha marcado mucha beta de poder ver qué otras opciones podríamos encontrar en este proceso. Durante muchísimo tiempo en el país, pero también en el mundo, en el continente, cuando se hablaba de cultura, se reducía al tema artístico y especialmente a las bellas artes, a las llamadas bellas artes. Andrés, tú no vienes del campo más bien artístico y entras en la gestión cultural y terminas haciendo gestión de posiblemente el municipio con mayor desarrollo en el trabajo de políticas culturales, de una mirada integral cultural en el país, como la experiencia del municipio de La Paz. ¿Cómo se da ese camino tuyo para entrar en la gestión cultural y cómo ligas eso con el lugar de lo cultural, por decirlo así, en el municipio de La Paz? Mi experiencia es por otra vía. Nosotros, yo desde muy joven fui activista, sobre todo en la recuperación de la memoria histórica y ligada a derechos humanos. Ahí nos conocimos contigo cuando éramos más jóvenes y con cabello. Cuando todavía teníamos cabellos. Y siempre en una perspectiva que lo cultural era una herramienta para transformar la sociedad. Creo que en ese momento, en los colectivos que yo formé parte, como el movimiento 30 no son 30, se vio que el hecho cultural era una forma que nos permitía transformar, interpelar de distinta manera. Una canción vale más que 1000 discursos, una presentación de una de teatro, y en ese sentido nos fuimos articulando con varios actores, sobre todo del Alto, donde nos conocimos con varios de ustedes, donde se estaba trabajando un proceso de sensibilización, de puesta, ¿no?, de confrontación hacia lo que sucedía en la sociedad. Y esto nos dio luces también a generar que lo cultural era un espacio de encuentro. Creemos que lo cultural además genera puntos de encuentro, espacios de discusión, donde si bien lo cultural no es neutral, siempre adquiere una postura política, una postura frente a la sociedad, frente a la realidad, genera hermenéuticas y posibilidades de mayor acercamiento y encuentro. Y en este sentido es que me tocó a mí entrar el 2007, en febrero, a la gestión, a la Secretaría, a la entonces Oficialía Mayor de Culturas, y desde ahí llevo ya más de 10 años en distintos puestos. Fui asesor del Oficial Mayor de Culturas, estuve varios años desde el 2009 como director de promoción y fomento de las iniciativas artísticas, y finalmente desde el 2015 como en junio como secretario municipal de Culturas. Y es un espacio donde se sigue manteniendo esa construcción de buscar de alguna manera aportar al desarrollo integral de la sociedad, y creemos que el lugar donde nos encontramos es un lugar privilegiado porque se puede trabajar con sensibilidades, con visiones, identidades que pueden generar que un ser humano se desarrolle de manera íntegra, no solo el tema material o físico o de salud, de educación, lo que complementa un ser humano, sino también la parte intangible, la hayu, que es lo que lo cultural, a mi entender, aporta. Dentro de este concepto es que nos hemos sentido alineados a una gestión que lleva más bien desde el 2000, ¿no?, casi 18 años de una continuidad, donde se han planteado algunos principios que los compartimos y han permitido ir estructurando varias políticas municipales. El primero, como tú bien decías, es el de no reducir el hecho cultural a las bellas artes, y eso nos da una visión más amplia de abordaje. Un segundo era ver que lo cultural, no existe la cultura o lo oculto, en el sentido de la cultura dominante, y más bien ver que distintas expresiones tienen de alguna manera aportar, y que el diálogo intercultural es una forma donde cómo la sociedad se ha ido construyendo. Los conocimientos universales es en base a alimentaciones que en diferentes épocas históricas han dado distintas civilizaciones, distintas culturas que se han ido uniformizando, pero también reconocer la diversidad como la esencia y la fortaleza de nuestra riqueza cultural como La Paz, la diversidad de expresiones. Por eso se cambió el nombre, no hablamos de Secretaría Municipal de Cultura, sino de Culturas. Igual lo hicimos este año con Capital Iberoamericana de las Culturas, porque tiene con este principio de reconocer la diversidad, reconocer que todas requieren de manera equitativa distintos espacios y momentos para poder
desarrollarse y el diálogo intercultural como un elemento fundamental. Y el otro fue el hecho de tratar de romper la visión obrista, darle un carácter más humano a la gestión, porque hasta antes generalmente se pensaba en la gestión municipal sobre todo en hacer obras físicas, pero creo que en la gestión actual en la cual nos encontramos más bien se ha dado mayor importancia a lo componente social, económico, lo intangible, y dentro de esto el tema cultural, que determina tanto en el tema de la ley de culturas, que más adelante hablaremos, que es la primera, la 265, que es la primera a nivel nacional, pero que da unas señales. Estamos hablando de la ley municipal de culturas en este caso, que estamos desarrollando, y también en parte de todo este presupuesto que como municipio hemos mantenido a lo largo del año, si no viene a ser suficiente, pero creo que a comparación de otras instituciones públicas siempre ha mantenido un espacio importante, y eso se debe también a que muchos actores, ¿no?, culturales formaron parte de la gestión en diferentes momentos y permitieron un acercamiento entre la visión del artista o del actor cultural en general con la visión pública, que a veces es difícil, Carlos sabe, compatibilizarlas, pero se ha ido transformando en una gestión pensada administrativamente, legalmente en obras. Le complicó entender la dinámica cultural, y creo que en eso también hemos ido avanzando con muchas dificultades que las seguimos enfrentando, pero con pasos seguros para encaminarnos a mejores días. Juan Carlos, Andrés nos ha planteado varios elementos de su manera de entender una política que, como decía Andrés, tiene una continuidad de 18 años con sus modificaciones, sus transformaciones, en el caso del municipio de La Paz, pero que colocan al tema cultural con algunos elementos que se fue aprendiendo también en la gestión, no es que estuvieron desde el primer año planteados. Pasar al tema del reconocimiento de la diversidad, las culturas, ir más allá de lo artístico, plantearse este descentramiento de la lógica del oculto como la cultura hegemónica, dominante, que tiene que ser llevada a los sectores populares para que tengan algo de cultura, entre comillas, etcétera, etcétera. Nos ha colocado varios elementos. ¿Qué contribuirías a partir de eso que nos ha puesto Andrés, tú crees, como elementos centrales para reconocer la importancia de la cultura, de las culturas, cuando hablas de política pública cultural en el Estado? Creo que es importante lo que acaba de mencionar Andrés, pero también recordar que este reconocimiento a la diversidad cultural se ha producido gracias a la posibilidad de cuestionar una constitución política neoliberal que reconocía la cultura como homogénica, como una sola, y el reconocimiento a las diversidades de pueblos y naciones indígenas, originaria, campesino y afroboliviano de Bolivia, le ha permitido a todo el Estado boliviano a realmente replantear su mirada frente a lo que tenemos como realidad. Somos un Estado plurinacional que ha sido rebautizado, que ha reconocido la diversidad, las naciones, ha dignificado la participación de las naciones indígenas y ha permitido la dignificación también de estas naciones y puedan tener una posibilidad de interpelar al mismo Estado y decir: yo soy alguien que contribuye. La diversidad es, concretamente lo dijo Andrés, la base de la riqueza que genera más creatividad, que genera más movimiento cultural, y debe ser la fuente a la cual nosotros deberíamos ir apoyando. El proceso de construcción de una ley marco de culturas, justamente por esa complejidad de poder responder a los intereses de esta diversidad, se hace complicado. Ya en la primera reunión de consejos, las primeras jornadas culturales llevadas a cabo por el entonces ministro Pablo Grux, han planteado la necesidad de establecer normativas que apoyen a las culturas de diferente forma. Estos han sido encuentros que a ratos ha llegado al cansancio, ¿no? Diagnóstico, fotos, ¿qué podemos hacer? Y hasta ahora no encontramos, y eso es natural, elementos comunes que nos permitan establecer una ley marco de culturas que puedan realmente responder a esa diversidad cultural tan diferente, con tantos intereses diversos. Y aplaudimos la gestión que desarrolló el municipio de La Paz, logrando, concretar una normativa municipal que además incorpora muchos elementos, no es solamente cultura, sino promoción, arquitectura, patrimonio, formación, que
que más o menos trata de abarcar todo lo que se puede hacer como gestión, ¿no? Algunas deberían entrar tal vez en normativas, en reglamentos, pero ya lo explicaba también el hermano Sus, eso debe, es más fácil colocarlo en ley para que realmente se pueda cumplir. En el caso del Estado plurinacional es mucho más complejo. Tenemos que entender que si bien estamos concibiendo un Estado con una revolución cultural, hemos empezado al revés. Hemos empezado a aprobar una ley de patrimonio, una ley de saberes y conocimientos ancestrales, una ley de promoción a la artesanía, y muchas de ellas todavía no encuentran una forma de catapultar su accionar en ser efectivo, de realmente efectivizar sus objetivos hacia el sector al cual han sido planteados, porque falta ese entorno, ese paraguas que realmente cobije a estas normativas y permitan realmente gestionar una gestión de uso de recursos debidamente reconocida. Hemos encontrado esas dificultades y creemos que ahora se ha seguido trabajando. El año pasado hemos desarrollado cumbres departamentales de cultura, las cuales han sido comprometidas por la actual ministra Vilma Lanoca, y esa es una de las razones por las cuales no había quien pueda llevar a cabo cumbres departamentales. Creo que no había quien pudiera realmente enfrentarse a desarrollar una reunión de cumbres, la cual nos está permitiendo tener ya una lectura un poco más comprensible de lo que debemos hacer como gestión cultural. O sea, estamos construyendo todavía. Andrés, ¿tienes ganas de opinar a partir de lo que ha dicho Juan Carlos? Eso, pues yo creo que es dos elementos que quiero destacar. La primera es que, primero, ¿cuál es el rol nuestro? ¿No? Y el rol nuestro es generar condiciones. Y eso creo que es un poco el enfoque que hemos ido trabajando en las políticas que hemos ido desarrollando, pero también lo que intenta la ley, no entrar en la visión paternalista, no es que el Estado debe dar, es una ley municipal donde hay un concepto de corresponsabilidad, creo que es fundamental. El Estado no debe reemplazar, hacer cultura. Exacto. No es el encargado de él. No debe generar las condiciones, los espacios y en algún momento algunos incentivos para que los creadores lo hagan. Pero en dos sentidos, los profesionales, que son los artistas, pero también el ciudadano común. ¿No? Porque a veces también esa tendencia de la modernidad o posmodernidad de profesionalizar todavía las cosas, la división social del trabajo, hace que se quita a la población también el derecho de hacer cultura y se lo reduce a simple espectador, con lo cual estamos en contra. Lo segundo es la voluntad política, porque no es un esfuerzo desde solo un sector, es la visión, y ahí creo que hay que reflexionar en el Estado Nacional si realmente hay una voluntad de profundizar este lema que tienen de la revolución cultural, porque sabemos todos que el tropiezo central son los recursos. No ha sido un problema de contenidos, de visiones, es la decisión institucional que no lo va a hacer la ministra o el ministro de Culturas, lo tiene que hacer el presidente y a partir de eso los ministros responsables de decir esto es importante y a esto le vamos a dar un monto, un porcentaje fijo de los recursos propios. Y eso no ha habido, porque todavía creo que no hemos logrado a nivel nacional, no solo en el gobierno central, hacer entender la importancia de lo cultural. Todavía hay una visión miope de pensar que lo cultural es gasto o es el simple espectáculo. No, culturas, armas tarimas, no te presentas en grupos, haces bailar, y no ve más bien el rol fundamental que tiene lo cultural para la transformación y para la generación de mejores condiciones de vida. Nosotros estamos postulando y tratando de dialogar con otros colectivos y movimientos, es el hecho de posicionar que lo cultural es cuarto pilar del desarrollo, en el sentido de que cualquier proyecto de desarrollo que queramos emprender debería haber un componente cultural fundamental, y eso implica darle recursos y darle la importancia que todavía nos falta. Y eso creo que hay que destacar. Y no es que la gestión es visionaria, es un proceso de 18 años de reflexión, de la mano con los actores y gestores culturales, pero también de gente del ámbito cultural que ha ido ocupando distintos cargos, ya sabía entenderle, viendo experiencias concretas, y con esto termino, Bogotá, Medellín, ¿no? Que han demostrado que invertir en lo cultural te transforma los niveles de violencia, te da mayor tolerancia, te genera mayor productividad, no solo en el sentido que la gente al ser feliz o estar mejor produce más, sino también te genera economía, porque otro dilema es demostrar que lo cultural tiene que ser el activismo, la sensibilización, y que el artista no debe vivir de lo que hace como profesional.
y más bien el tema de industrias culturales está invisibilizar nuestro medio, el aporte que da a nuestra economía nacional, ¿no? Hay estudios que todavía no están todavía públicos, donde más o menos un 2% del PIB estamos aportando desde el tema cultural. Entonces, falta esa visibilidad, esta importancia para tomar una decisión política de aprobar una ley. Antes de que sigas, Juan Carlos, les voy a pedir una pequeña pausa. Empieza a calentarse la olla y eso está bien, porque le vamos a poner los sazones que nos traen Juan Carlos Cordero y Andrés Zarati, los invitados de hoy en el programa de La Olla Sazón Pública. Ya volvemos.